Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenido también Tomás. Muchas gracias. Estamos hoy aquí para presentar el libro 300 pares de brazos, penúltimo trabajo de investigación de Tomás Llanos, licenciado en Ciencias de la Información y en Geografía e Historia. Su pasión, entre comillas, por conocer y acercar a todos la represión franquista en la antigua provincia de Logroño, vino impulsada por el asesinato de su tío abuelo Juan Llanos Barona, vecino de Casalarreina en 1936. Fruto de la búsqueda del cuerpo de su tío, se han ido desarrollando los diferentes trabajos y estudios que ha ido realizando. Entre ellos podemos destacar Se los llevaron en el camión, Guerra Civil y Represión en Casalarreina, una historia de retaguardia. Y ya centrándonos en el libro que tenemos el placer de presentar hoy, 300 pares de brazos, es un trabajo que narra la historia del edificio de las Escuelas Viejas de Haro. Señalar que 17 brioneros estuvieron recluidos en esa cárcel como presos políticos. Gracias a él y a su libro vamos a poder conocer un poquito más de nuestro pasado, los terribles acontecimientos que se produjeron, para intentar trabajar entre todos y todas con la finalidad de que no se vuelvan a repetir estos acontecimientos, además de honrar la memoria de todas las víctimas, las cuales muchas de ellas a día de hoy continúan desaparecidas. Os tengo que decir que 300 pares de brazos trata de sacar a la luz la historia de una prisión que estuvo operativa en Haro durante la Guerra Civil. La prisión se habilitó en el edificio conocido como las Viejas Escuelas. Estuvo abierta desde el verano de 1937 hasta finales de 1938 o 1939. En este espacio se confinó a cientos de detenidos gubernativos que además fueron sometidos a trabajos forzados. Bueno, he mencionado el término detenidos gubernativos. Es un concepto fundamental en el texto, lo atraviesa desde la primera a la última página. Son gentes detenidas por las autoridades gubernativas, gentes a las que no se juzga porque no tienen ningún delito del que se les acuse, gentes que no están cumpliendo condenas, simplemente están detenidas a disposición de estas autoridades provinciales, bien el gobernador civil o, en su caso, el delegado de orden público. Cuando estas autoridades consideran que ya no suponen un peligro para este tipo de sociedad que los sublevados están imponiendo por la fuerza, pues son liberados con la misma arbitrariedad con la que fueron detenidos. Y yo creo que más que ir desgranando capítulo a capítulo, me parece más interesante proyectar algunas imágenes y sobre ellas pues ir comentando algunos de los aspectos que trato en el texto. Por ejemplo, lo que estamos viendo pues es una imagen, vamos a decir, cenital del edificio de las Viejas Escuelas, de este centro de reclusión tan desconocido. El edificio fue construido en el último tercio del siglo XVIII, con fines benéficos sanitarios. Durante 100 años fue un hospital. Luego se instalaron en él las escuelas hasta la década de los años 30 del siglo XX. En ese momento se construyen unas nuevas escuelas y este edificio pues queda abandonado o con muy poca actividad. De ahí, claro, procede su nombre, las Viejas Escuelas. Como decía, algunos años antes de que en él se instalara esta prisión, pues ya estaba con muy poco uso. No obstante, pues algunos meses antes, en mayo de 1937, pues sirvió para acoger a algún contingente de tropas italianas de las que se acantonaron en Haro, en esta ocasión de la división Littorio. Y también, poco después de que cerrara sus puertas como cárcel, sirvió para cuartel de las tropas que guarnecían el campo de concentración que funcionó en Haro desde el verano de 1938 hasta el mes de octubre de 1939. Otra historia también bastante desconocida que he intentado sacar a la luz. Pues esta es otra imagen de Haro.
he intentado conseguir una imagen de época del edificio, pero lo cierto es que no lo he conseguido. Lo que más se acerca es esta imagen. Vemos detrás de este árbol tan frondoso este edificio con la chimenea. Bien, pues este sería el edificio de las viejas escuelas. En cualquier caso, la imagen nos sirve para tener una idea de lo que las retinas de los presos pues podían ver cotidianamente cuando entraban y salían a estos trabajos a los que eran obligados, como comentábamos. Podemos tratar de ubicarla de una forma más precisa. Seguramente todos sabéis ya de dónde se encuentra este edificio, que posteriormente sirvió como juzgado, seguramente lo recordaréis muchos, y últimamente pues como la sede de la Cruz Roja de Haro. Se utilizaba como lugar donde ensayaba la banda, sí, cierto, tuvo múltiples usos. Ideal Jazz también tocaba allí. Bueno, en fin, como digo, tuvo múltiples usos. También la Casa de Socorro. El edificio pues tiene unas dimensiones que permitían pues que tuviera esos usos tan variados. Bien, como decía, yo creo que con esta foto aérea lo vamos a identificar perfectamente. Partiríamos de la Plaza de la Paz, el Ayuntamiento, la actual calle Siervas de Jesús y este edificio con el número 1 sería el edificio de las viejas escuelas. La foto también nos sirve para darnos cuenta de que cuenta con un patio cuadrado, igual que el propio edificio. Esta fotografía está tomada del blog del arquitecto Juan Díez del Corral. Sin embargo, cuando conjugamos los términos Haro, guerra civil y prisión, pues a todo el mundo le viene a la cabeza la imagen de los agustinos, ¿verdad? Si preguntamos en La Rioja, incluso en Haro, donde estaba la cárcel durante la guerra civil, pues todo el mundo nos diría que estaba en los agustinos. Esto es así. Sí, es así. Fue una cárcel, efectivamente. Fue una cárcel única hasta que se abrió esta, como os estoy comentando, de las viejas escuelas en el verano de 1937. Aquí, efectivamente, se encerró a todos aquellos que fueron detenidos a primera hora después de la sublevación militar. Probablemente pronto quedaría colapsado. Se trataba de la cárcel del partido. En el siglo XIX el convento fue desamortizado y una parte de ello fue la prisión del partido, preparada pues con unas celdas pues limitadas en su número. Por aquí pasó, por ejemplo, el vecino de Haro, Cipriano Berrozpe. Aquí le podemos ver en los carnavales de Haro del año 35. Cipriano Berrozpe fue detenido el 21 de julio y pronto fue trasladado a una de las cárceles habilitadas en la capital, en Logroño, concretamente en la cárcel de la Industrial. Allí, en el mes de septiembre, le escribe una carta, pues bueno, realmente aterradora a su mujer, pues ya adelantándole su muerte. Cipriano era testigo de las sacas diarias que terminaban pues con sus compañeros de celda en cunetas y en paredes. Realmente no tenía ninguna esperanza de que él fuera a tener otro destino. Efectivamente, en el mes de diciembre, a principios de diciembre de 1936, es asesinado en la Barranca del Ardero. También pasó por los agustinos quien fuera el alcalde titular durante la República, el alcalde de Haro, Prudencio Fernández de la Cuesta. Prudencio fue detenido un día antes, el día 20 de julio, y a las pocas horas ya desde el ayuntamiento se envía una comunicación al Hospital de la Madre de Dios solicitando que lo admitan como detenido, es decir, que probablemente no estuviera mucho tiempo en este espacio. No obstante, en las listas que se conservan de detenidos gubernativos, fechadas en noviembre de 1937, vuelve a aparecer su nombre. Debía de padecer alguna enfermedad importante porque durante muchas sesiones del ayuntamiento era sustituido por el primer teniente de alcalde Felipe Aragón, a quien le vemos en esta imagen procedente del periódico Ahora de abril del año 32, entregándole una vara de mando.
Felipe Aragón no tuvo tanta suerte como Prudencio Fernández de la Cuesta y fue asesinado también a principios de agosto en las inmediaciones de Logroño. En este plano debe de ser de las primeras décadas del siglo XX, vamos a ubicar perfectamente estos dos espacios de reclusión. Partiríamos de los Jardines de la Vega y al final, a mano derecha, como todos sabéis, pues nos encontraríamos con los agustinos. Seguiríamos por la calle de la Vega hacia el ayuntamiento y en aquel momento en la calle Banco de España nos encontraríamos con el espacio denominado en el mapa Escuelas Públicas, después conocido como Viejas Escuelas. Para calibrar la potencia de ambos espacios, fijaros, en noviembre de 1937, cuando contamos con listas de detenidos gubernativos, pues en los agustinos nos encontramos a 7 hombres y una mujer, todos ellos procedentes de Haro o de lugares cercanos. En las Viejas Escuelas tenemos relacionados 191 hombres, procedencia muy variada, fundamentalmente de La Rioja, también de algunos puntos cercanos como puede ser La Bastida o Cerezo de Río Tirón. Sabemos perfectamente, con total exactitud, el día en que llegan los primeros detenidos gubernativos a esta prisión. Son varias las fuentes que nos lo indican. He elegido esta, que me parece muy gráfica. Se trata del libro Registro de salida de documentos y comunicaciones. Todo documento que salía o que entraba al ayuntamiento, en este caso el de Haro, pero en el de Briones sucedía exactamente lo mismo, era anotado en estos libros registros. Vemos que se compone de un número de registro, de la fecha, en este caso sería 7 de agosto de 1937, a qué punto va dirigido o de qué punto procede, y lo más importante para nuestros fines, lo más importante para el investigador, que es un pequeño extracto de lo que contiene cada documento. El que nos interesa es el 1377, lo vamos a ver con más detalle. Lo dirige la alcaldía al señor delegado del movimiento de FET de las Jons, Falange Española Tradicionalista de las Jons de Haro. Y dice: habiendo llegado a esta ciudad 200 presos gubernativos, se sirva a poner el nombramiento diario de 40 afiliados para custodia de expresados detenidos. Esta guardia de milicianos, por la documentación posterior que conservamos, se siguió manteniendo hasta que el edificio se vació de presos. El jefe de la prisión también fue un civil, un vecino de Haro, Domingo Sobrón, que no tenemos muchos datos, pero sí sabemos que era un camisa vieja, es decir, era cercano a la Falange antes de que se produjera la sublevación de julio del 36. También sabemos no solamente en qué fecha vinieron exactamente, sino para qué vinieron. Nos lo dice sin ningún tipo de tapujos el alcalde Teodoro Tejada, el alcalde de Haro. Es un documento dirigido al inspector de los campos de concentración de prisioneros. Como os decía, se instaló uno durante algo más de un año en Haro, en Burgos, y les pone lo siguiente: que pocos meses después de iniciarse el glorioso movimiento nacional, el ayuntamiento de mi presidencia acometió diversos e importantes reformas en la ciudad, cuyos trabajos se han podido ir realizando con la intervención de los detenidos gubernativos que fueron entregados para tales fines por el ilustrísimo señor delegado de orden público de esta provincia, es decir, los presos fueron enviados a Haro para ser utilizados como mano de obra. Fueron sometidos a trabajos forzados, como os decía. Más concedida la libertad a la mayor parte de aquellos, está fechado en noviembre de 1938 este documento. Esta corporación ha tenido que suspender los trabajos con el consiguiente perjuicio para la totalidad del vecindario, pues que no pueden ser reanudados por carecerse de obreros en paro forzoso, ya que no existe ninguno en esta situación. ¿Dónde fueron empleados estos detenidos gubernativos, estos hombres?
pues, en diversos lugares de la ciudad, algunos todavía muy visibles. Fueron empleados en el Paseo del Terrero, en el Paseo de Vistalegre, en el pavimentado de calles y también, como vemos aquí, pues en la construcción del nuevo kiosco de música de La Vega. Se inaugura el 8 de septiembre de 1938 y esta foto yo creo que es la más importante del libro porque es la única en la que vemos una obra pues todavía construyéndose en la que fueron empleados estos obreros. Incluso se ve alguna imagen por aquí con un cubo, es posible que pudiera ser incluso uno de estos detenidos. La foto fue tomada por el sargente mayor Michele Francone, lo vemos aquí, a la izquierda. Tenemos que agradecer a sus hijos también, Giancarlo y Vittorio, que nos permitan la pública exposición de las fotografías que tomó en Haro. Aquí vemos el kiosco ya terminado, vemos que es pues, muy reconocible. Si pasáis ahora mismo por allí, pues vais a ver que la estructura es muy similar. Realmente la impronta de estos hombres todavía es muy notoria en la ciudad. Vemos también parte de los jardines de La Vega, en cuya remodelación también fueron utilizados sus brazos. También en este documento proveniente del Archivo Militar de Ferrol, es un aval firmado por el alcalde Teodoro Tejada. Vamos a ver otros de los lugares, otras de las obras en las que fueron empleados los prisioneros. Como decía, es un aval. Certifico que, según resulta de los antecedentes sobrantes en este ayuntamiento relacionados con la cárcel provisional que estuvo establecida en esta población, consta que Valeriano Loza Ruesgas, vecino de Briones, ingresó en dicha cárcel procedente de la de Logroño el día 8 de agosto de 1937, siendo puesto en libertad el día 20 de mayo de 1938. Durante el tiempo que permaneció en la cárcel de Haro, fue ocupado como obrero en trabajos municipales y plantación de arbolado, es decir, también fueron empleados en la repoblación forestal. Habían observado en todo instante una excelente conducta, tanto en la prisión como en los trabajos. Los detenidos no estuvieron solo en esta prisión de las viejas escuelas. En ocasiones, algunas brigadas fueron enviadas a poblaciones cercanas. Por ejemplo, fueron enviados a Fonzaleche, a Foncea, Santo Domingo de la Calzada o a Villadobar de Rioja. Trabajaron fundamentalmente en el mantenimiento y arreglo de carreteras comarcales y vecinales. Estas brigadillas, que eran destinadas a estos destacamentos, no pernoctaban en Haro, es decir, que eran enviados a estas poblaciones y allí eran encerrados en otros espacios. Este documento, proveniente del Archivo Histórico Provincial de La Rioja, el Archivo Municipal de Villadobar está allí, es súper interesante. Es una ficha habilitada de Haro, escuelas viejas, detenidos gubernativos. Pues se les solicita sus apellidos, su nombre, su edad, sus datos personales, el estado civil, domicilio o residencia en la vida libre, agrupación o milicia que perteneció o pertenece, cargo que en la misma ostentaba, autoridad que acordó la detención, motivo por el que se le impuso tal medida, tiempo que lleva detenido y sin forma simultánea perteneció a alguna agrupación patriótica de los partidos políticos que constituían el Frente Popular. Vamos a ver las respuestas de algunos de ellos. Vemos que el documento está datado a finales de diciembre de 1937. En aquel momento había 20 hombres en Villadobar de Rioja procedentes de Haro, de la cárcel de Haro. José Díez Hernáez, edad 34 años, estado casado, domicilio Rúa Vieja 15 primero, Logroño. Milicia ninguna, cargo ninguno. Autoridad que le detuvo, 2 de la secreta, llamado uno Juan Grau, y 2 parejas de asalto. ¿Por qué? Que lo ignora. Todos ellos declaran ignorar los motivos de su detención. Una cosa es pues declarar que no pertenecía a un sindicato y otra cosa es dar más pistas al enemigo, ¿verdad?
Tiempo que lleva detenido, 14 meses, es decir, desde octubre del 36, y que no perteneció a partido alguno del Frente Popular. Reconoce pertenencia a la CNT. Ildefonso Salvador Pérez, de edad 45 años, casado, domicilio Baños de Rioja, milicia ninguna, cargo ninguno. Autoridad que le detuvo el comandante del puesto de la Guardia Civil de Casalarreina, acompañado de algún número de falange. ¿Por qué? Lo ignora. Tiempo 16 meses y que perteneció a Izquierda Republicana. Emilio Bellido García, edad 45 años, casado, domicilio Mayor 60 Tercero, Logroño, milicia ninguna. Autoridad que le detuvo un agente de policía. ¿Por qué? Lo ignora. Tiempo 2 meses y que perteneció a Izquierda Republicana. Y finalmente, otro que he señalado, Julián Loza Peñafiel, edad 77 años, es el de mayor edad que he podido documentar entre todos ellos. Casado, domicilio Briones, milicia ninguna, autoridad que le detuvo un guardia civil y uno de asalto. ¿Por qué? No lo sabe. Tiempo 14 meses y reconoce también una militancia en Izquierda Republicana. Algunos aspectos del funcionamiento de la cárcel los conocemos con bastante profundidad. Por ejemplo, toda la cuestión de la intendencia, gracias a este libro de administración, titulado Administración, Prisión Eventual de Haro, Escuelas Viejas. En sus páginas lo que encontramos son los ingresos y los gastos. Los ingresos pues provienen únicamente de los socorros que envía la cárcel provincial, la prisión provincial de Logroño, de la que esta habilitada de Haro dependía jerárquicamente. Los socorros, nos referimos a la manutención de los detenidos. En cuanto a los gastos, pues vamos a ver una de las hojas. Fundamentalmente son alimentos, pero también vamos a ver pues también otras habría que cubrir otras necesidades, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el suministro de pan. Encontramos hasta 7 suministradores diferentes. Aquí vemos algunos de ellos, por ejemplo, Bautista Ochoa, la Nueva Arense, nietos de José Francés y viuda de Felipe Aragón. Efectivamente, como hemos visto antes, Felipe Aragón, que sostenía una panadería, una fábrica de pan, pues fue asesinado y su viuda, Felisa Aguirre, pues siguió con el negocio durante algunos años. Vemos también facturas de carne a Juana Martínez, a Josefa Martínez o a Eusebio Martínez. Otros alimentos, por ejemplo, patatas, pero también vemos, por ejemplo, un suministro de carbón. Se pagan 160 pesetas a Dionisio Alegría, o de papel a la imprenta Biela, alpargatas a los industriales Miguel Lezana y Castro López, y incluso vemos los jornales, los sueldos de la cocinera Felisa Vega y de la ayudante de cocina Flora Barrio. También vemos cómo se paga socorros al alcalde de Fonzaleche y al de Villalobar. Vemos claramente cómo esta relación jerárquica, ¿verdad? Los sacaban de la prisión de Haro y los llevaban a estos destacamentos, pero la manutención era cuestión de la cárcel de la que provenían. Esta gráfica nos muestra los ingresos de la cárcel, lo que ingresan por socorros desde agosto del 37 hasta enero del 39. Creo que es, pues eso, muy gráfica para ver para comprobar el nivel de ocupación de la cárcel. Vemos que es bastante parecido. Bueno, tengamos en cuenta que el mes de agosto solo les pagan 3 semanas y no el mes completo. Vemos que es muy homogéneo, pues prácticamente hasta el mes de mayo de 1938. Aquí empieza a bajar drásticamente, pequeño repunte, pero ya vemos que en noviembre, por ejemplo, solo se reciben 490 pesetas, 220 en diciembre o apenas 30 en enero de 1939. Sabemos que en febrero del 39, ya no quedan presos en las viejas escuelas. Por lo tanto, aunque no tengamos un documento que nos explicite exactamente la fecha en la que cerró sus puertas, pues podríamos situarlo hacia finales de 1938 o inicios de 1939.
a veces la investigación pues, no llega donde el investigador requiere. Podemos tener también una foto fija sobre este nivel de ocupación en una fecha. Por ejemplo, en este oficio nos lo expresa claramente. Es 15 de julio de 1938, proviene del Archivo Municipal de Haro. Y nos dice: contestando el oficio de vuestra señoría, en el que se me da traslado de otro del ilustrísimo señor jefe del Servicio Nacional de Prisiones, me es grato significarle que en el día de hoy integran esta prisión provisional 100 reclusos y que la cabida máxima del edificio destinado a cárcel es de 230 detenidos. Es decir, que cuando en el mes de agosto del 37 llegan 200 de golpe provenientes, la mayoría de ellos, de las cárceles de la capital, pues estaba prácticamente al tope de su cabida. De lo que no tenemos mucho conocimiento es del día a día de los presos, de la cotidianidad. Apenas conocemos algunos datos de forma un tanto indirecta, pues a través de diversos documentos. Por ejemplo, que es firmado apenas una semana antes que el que acabamos de ver, el 7 de julio del 38, lo firma también el alcalde Teodoro Tajada, dirigido al delegado de Orden Público de la provincia. Nos dice: en virtud de las instrucciones recibidas, he dado las oportunas órdenes para que a partir de esta fecha sea suprimida la visita semanal que hacían a los detenidos sus familiares en el locutorio de la cárcel, así como las salidas extraordinarias que algunas veces verificaba alguno de ellos. Igualmente, he trasladado estas mismas órdenes al señor jefe de la milicia local. Vemos que todavía en julio del 38, como os decía, quien guarnece la prisión pues son los milicianos locales, a fin de que los milicianos que realizan los servicios de guardia de presos impidan por todos los medios que durante las horas de trabajo tengan estos contacto con personas ajenas a la guardia, para evitar que les puedan ser entregadas revistas, libros o efectos que pudieran ser de índole perturbadora, especialmente armas de fuego. Estas son las relaciones que me han permitido confeccionar la lista de los más de 300 detenidos que ocuparon la prisión de las viejas escuelas. Estas listas están depositadas en el Archivo Histórico Provincial de La Rioja. Conocemos 3, 2 de ellas firmadas en mes de noviembre de 1937, otra sin datar, aunque por los datos que contiene sabemos que es algo posterior a estas. En concreto, esta hoja pertenece a esta última de la que os hablaba. Esta es la hoja que vais a poder ver en la lista que vais a poder ver en el libro. La verdad es que se lo puse un poco complicado al maquetador, a Javi Cenzano, sino también con el resto del libro. Mirad, os explico un poco los datos que contiene la lista. Podemos coger como ejemplo al primero de los detenidos, Emilio Ábalos Miguel. Las primeras columnas es la fuente que me ha permitido incluirlo en las listas, estas relaciones que acabamos de ver. Otras fuentes, pues se refiere a otras listas anteriores, también del Archivo Histórico Provincial de La Rioja y también fundamentalmente del Archivo Municipal de Haro. La siguiente columna es su nacimiento, pues este hombre es de San Asensio, su residencia, en este caso también San Asensio, profesión, jornalero, edad, 34 años. Veis que no en todos los casos pues, he podido determinar alguno de los datos. Pero bueno, la mayoría está bastante completo. La siguiente columna es de observaciones. En ella, pues algunas circunstancias un tanto especiales. Por ejemplo, vemos a este prisionero que es llevado a filas. Es Adolfo Acevedo Cachafeiro. Normalmente los detenidos gubernativos que estaban en la veintena enseguida eran llamados a filas para combatir en el ejército franquista. También apunto, por ejemplo, si es familiar de desertor, para intentar evitar que los soldados desertaran, pues se encarcelaba a sus familiares. Y también señalo, por ejemplo, por los que eran enviados a alguno de estos
destacamentos de los que hablábamos antes. La siguiente columna, pues la fecha de su libertad o en la que dejan de ser detenidos gubernativos. La siguiente, pues otras prisiones por las que pasaron los presos. No puede ser exhaustiva, pero bueno, me ha parecido interesante indicar al menos algunas otras de las prisiones por las que pasaron. La siguiente columna hace referencia a la represión económica, aquellos que fueron sometidos a expedientes por las comisiones provinciales de incautación de bienes primero o por los tribunales de responsabilidades políticas después. Son cerca de 100 de estos más de 300, en concreto de 312 que he podido documentar. La siguiente fila se refiere a aquellos que fueron sometidos a un proceso sumarísimo. Veis que los expedientes se encuentran en el archivo militar de Ferrol, Archivo Intermedio Militar Noroeste. Y las últimas columnas pues, se refieren a las fechas en las que he podido concretar pues, los momentos en los que fallecen. Bueno, pues además de saber cuántos hombres estuvieron aquí confinados, pues podemos preguntarnos por qué, ¿no? ¿A qué se debía que estuvieran detenidos en las viejas escuelas? Pues mirad, encontramos, por ejemplo, anarquistas implicados en el movimiento de diciembre de 1933. Tenemos, por ejemplo, a Constante Álvarez Álvarez, vecino de Fuenmayor, o a Asterio Martínez Omatos, vecino de Logroño, aunque nacido en Lardero, o a Jesús Sodupe Lucendo, vecino también de San Asensio. Encontramos igualmente a socialistas, en este caso implicados en el movimiento de octubre de 1934, como los vecinos de Casa la Reina, Nazario Saiz Vergara o Jesús Torrecilla Castro, que fuera concejal durante la República. Encontramos también masones, como Justo Ezquerro Vicioso, Gregorio García Viguera, está en rojo porque es uno de los 3 que fallecen estando enrolados en esta prisión de las viejas escuelas, luego os ampliaré la información, o Ignacio Martínez Neira. Y pues también encontramos a 17 vecinos de Briones. Vamos a citarlos al menos, yo creo que es importante. Pedro Arresti Ruiz, Teófilo Cárcamo García, mediador de seguros, 29 años, Adolfo Díaz Oribe, 34 años, jornalero, Antonio Espada Ibaibarriaga, labrador, 32 años. Antonio Espada fue condenado por los sucesos de diciembre de 1933. Vicente Ereña Aparicio, nacido en Ábalos, pero vecino de Briones, herrador, forjador, 42 años. Julián Loza Peñafiel, labrador, 77 años, como os decía antes. Valeriano Loza Ruesgas, 50 años, labrador. Santos Nanclares Domínguez, 29 años, labrador. Epifanio Peciña Díaz, 55 años, labrador. Epifanio fue también concejal durante la República. Mamerto Peñafiel Sáez, 36 años, jornalero. Lucio Pérez Díaz, 32 años, jornalero, también fue condenado por la insurrección anarquista del 33. Alejo Robador García, 54 años, labrador. Alejo fue interventor de la candidatura socialista en las elecciones de febrero del 36. Y además fue uno de los topos de Briones, uno de los unos cuantos que hubo en Briones.
hombres que se escondieron para evitar las represalias. Máximo Rubio Ochoa, 35 años, jornalero, también fue condenado por la insurrección anarquista. Alberto Ruegas Ruiz, 27 años. Pascual Ruiz Rojas, 55 años, jornalero. Salvador Villate Domínguez, 39 años, labrador. Y José María Villate Ruiz, como bien sabéis, alcalde de Briones, 44 años, comerciante, a quien podemos incluir también entre los masones. Vamos a volver aquí a los documentos principales y vamos a conocer algo más a algunos de estos vecinos de Briones que hemos citado. Esta imagen está tomada el día de la inauguración de las escuelas, probablemente este mismo edificio. Ocurrió en enero de 1935 y podemos ver a dos de estos hombres que hemos citado, el alcalde con el número 2, José María Villate, y con el número 1 sería Teófilo Cárcamo. Teófilo Cárcamo es citado en las Sacas de Escobal. Bueno, realmente no se le cita, lo nombra Escobal como el menor de los Cárcamo, perteneciente a una familia pues muy represaliada. Nos dice que la familia poseía una pequeña fábrica de harinas y que Teófilo pues conocía a alguno de los guardianes de la prisión, en este caso era la habilitada en el Cine Avenida de Logroño, y que gracias a eso pues conseguían pasar abundantes paquetes pues que les hacían un poco más fácil la vida. Probablemente esté tomada en el mes de diciembre de 1935, lo sabemos porque el cartel que anuncia este mitin, porque el mitin que anuncia este cartel pues se celebró en esa fecha, en diciembre de 1935. Vemos que es el local de Izquierda Republicana y en el balcón vemos nuevamente con el número 2 pues al alcalde Villate. El número 3 sería probablemente Santos Nanclares y el número 1 es Vicente Ereña. Vicente Ereña es uno de los presos de las viejas escuelas que enferma estando allí encerrado. El tema de los enfermos se convierte en un problema bastante complicado para los rectores de la cárcel, en última instancia para el ayuntamiento, que es quien tomaba las decisiones más importantes relacionadas con la cárcel. Vicente Ereña enferma en el mes de febrero de 1938 y es trasladado a un hospital de la capital. Esto es lo que hacían en un primer momento cuando alguien enfermaba, pues lo trasladaban a los hospitales de la capital. Sin embargo, enseguida, ya pocos días después de que Vicente fuera enviado a Logroño, en el mes de marzo, ya se les avisa de que los hospitales de la capital están colapsados con los soldados provenientes del frente. En ese momento lo que trata el Ayuntamiento de Haro pues es de quitarse un poco de encima este muerto que les había caído con los presos enfermos, cómo poder tratarlos, ¿no? Entonces pues trata de llevarlos al hospital local, al Hospital de la Madre de Dios. Sucede lo mismo, está absolutamente abarrotado con enfermos y heridos venidos del frente franquista. Trata de llevarlos a sus casas. Normalmente esta es una decisión que no es aceptada por las autoridades provinciales y en última instancia pues se ven abocados a abrir una pequeña enfermería en algún rincón del edificio de las viejas escuelas. Este es uno de los sumarísimos de los que os hablaba antes, que están depositados en el archivo militar de Ferrol. Corresponde a Valeriano Loza Ruescas, de quien antes hemos visto, si recordáis, aquel aval firmado por el alcalde de Haro. Vemos que es el sumarísimo de urgencia número 2015/38 de la plaza de Logroño y comienzan las actuaciones el día 15 de marzo de 1938.
vamos a ver efectivamente cómo el primer documento está fechado ese día. Es una declaración prestada ante el Juzgado Especial para la Revisión de Expedientes de los Detenidos Gubernativos. Era un tribunal asentado en Burgos y que se trasladó a la cárcel de las viejas escuelas para tomar declaración a los detenidos gubernativos, como su nombre indicaba. Vemos la declaración: Valeriano Loza Ruesgas, hijo de Vicente y de Anacleta, en Haro, a 15 de marzo de 1938, en la prisión de las escuelas. 50 años, estado casado con Saturnina, natural de Briones, partido judicial de Haro. Vecino de Briones, oficio labrador, que no fue procesado, que perteneció al Partido Republicano de 1930 a 1933, dándose de baja, fue tesorero durante un año, que fue detenido el día 3 de agosto de 1937 en Briones, hallándose en su casa por fuerzas de la Guardia Civil, y que la causa de su detención las ignora, como vemos esto es un lugar común, y sospecha que son enemiga del alcalde, que hasta le pegó cuando fue detenido, que el 29 de agosto del 36 fue detenido y le impusieron una multa de 1.000 pesetas, que hizo efectivas, y fue puesto en libertad el día 31 del mismo mes y año. Posteriormente le impusieron una cuota de 1.000 pesetas en una suscripción que se hizo en el pueblo, y que también pagó en trigo, aunque era superior a su situación económica. La ley de la presente se ratifica y firma, etcétera, etcétera. Por otras declaraciones de este mismo sumarísimo, sabemos algo de lo que sucedió con Valeriano entre estas dos detenciones, entre la producida en agosto de 1936 y la de principios de agosto de 1937. Valeriano nos dice que en el mes de octubre decide esconderse en su casa, sería otro de los topos de Briones, debido a que abandonan la provincia con dirección a la frente las dos personas que él consideraba sus protectores, que eran el capitán de la Guardia Civil de Haro, Luis Azorín, y el militar de aviación, José María Paternina, que procedía de Ollauri. Sin embargo, está poco tiempo escondido, no le debía de ofrecer muchas garantías el escondite que había elegido, y sale con dirección a San Sebastián, con la intención de cruzar la frontera. No sabemos por qué circunstancias no la traspasa. Lo cierto es que en el mes de mayo de 1937 vuelve a su casa y vuelve a encerrarse. Suponemos que una delación hace que sea detenido el 3 de agosto de 1937. En esta fecha, pues como sabemos, es llevado a la prisión de las viejas escuelas y mientras se decide si se le abre este expediente, mientras se están recabando declaraciones, pues es puesto en libertad por el delegado de orden público. Sucede, lo hemos visto en el anterior documento, exactamente el 20 de mayo de 1938. Solo estará una semana en libertad. El día 27 de mayo, es nuevamente detenido, acusado de incendiar su casa para cobrar el seguro. También es acusado de desafecto. En este caso no es encerrado en la prisión habilitada de las viejas escuelas, sino que va detenido a la prisión de los agustinos. Poco después, en el mes de agosto de 1938, es trasladado a la prisión habilitada en el Cine Betty High en Logroño a la espera del Consejo de Guerra. Este tiene lugar, creo que es en el mes de noviembre, y pues es condenado a 12 años de prisión. En 1940 nos lo encontramos en la prisión de Alfaro, redimiendo pena por trabajo, y en 1941 pues está bastante más lejos. Lo vamos a ver en este documento firmado por el comandante del puesto, el comandante de la Guardia Civil del puesto de Briones, Eliodoro Rocandio Remacha. Lo dirige al juzgado militar de Logroño. Está fechado el 2 de agosto de 1941. Consecuente a su respetable escrito fecha 31 del mes próximo pasado,
en el que interesaba se ordene la presentación en ese juzgado del que fue vecino de esta villa, Valeriano Loza Ruesgas, tengo el honor de participar a usted que no se ha podido llevar a cabo dicha notificación, por el motivo de que este individuo, al ser puesto en libertad condicional, fue sancionado a vivir a 250 kilómetros de donde residía, por lo que según sus familiares se encuentra actualmente en Reus, Plaza de España, Fondamartín número 1, y trabaja en el MAS de la Condesa de Reus. Son más de, lo miré el otro día, más de 430 kilómetros desde Briones hasta Reus. Bien, aquí tenemos nuevamente al alcalde José María Villate. Está fotografiado durante el periodo republicano en Madrid. Vemos a su espalda el estanque del Retiro. Y este, aunque no lo parezca, pues es el mismo José María Villate, eso sí, después de pasar por un periplo carcelario pues impresionante. Luego lo vamos a ver con más detalles. Conoció, creo que todas, absolutamente todas las cárceles de la capital, de Logroño. También contamos con su proceso sumarísimo. En este caso se le acusa por el supuesto delito de auxilio a la rebelión militar. Esto es muy grave porque podía estar penado con la pena de muerte. Tuvo que pasar unos meses realmente angustiosos, José María Villate. También se inicia el proceso pues, con su declaración en Haro, en la prisión provisional, dicen aquí. Se le llama de diversas maneras, prisión provisional, prisión eventual. El nombre oficial era prisión habilitada de Haro, prisión de las viejas escuelas. La de los agustinos era denominada prisión preventiva de Haro. Presta declaración ante el mismo tribunal que hemos visto anteriormente, hijo de Santiago y de Plácida, 44 años, casado, natural y vecino de Briones, oficio, comercio de cereales. No fue procesado, perteneció a Izquierda Republicana, fue alcalde. Fue detenido el 19 de julio de 1936, es decir, el día en el que se impone el golpe de Estado, la sublevación en la capital, en Logroño, y en la mayor parte de la antigua provincia de Logroño. Fue detenido en Logroño, hallándose en la carretera por la Guardia Civil. Las causas de su detención las ignora, no nos sorprende ya a estas alturas, pero lo que sí nos cuenta son las circunstancias en las que se produjeron. Nos dice Villate que este día, el día 19 de julio de 1936, al observar mucho movimiento en la villa de Briones, se pone en contacto telefónico con el gobierno civil de Logroño. Allí habla con un militar que probablemente fuera el capitán de artillería Emilio Bellot. Emilio Bellot asalta el gobierno civil ese día, detiene al gobernador civil y se hace cargo de las funciones de gobernador civil hasta el mes de enero de 1937. Es durante su mandato cuando se cometen la inmensa mayoría de los alrededor de 2.000 asesinatos que hemos constatado para La Rioja, para la antigua provincia de Logroño. Bien, en cualquier caso, nos sigue contando Villate que, como seguía viendo movimientos extraños en Briones, pues decide llegarse hasta el gobierno civil para parlamentar con el gobernador. Dice que previsoramente coge un revólver y su licencia que estaba caducada. Y es a este hecho al que achaca su detención. Dice que cuando llegan al fidelato de consumos de Logroño son parados por la Guardia Civil y al observar que su licencia de armas estaba caducada, pues lo detienen. Realmente quienes declaran en este sumarísimo pues tienen otra idea. Declaran pues la Falange, declara la Guardia Civil, declaran algunos vecinos, y lo que vienen a decir es que Villate se dirigía a Logroño para tomar contacto con los elementos del Frente Popular para oponerse a la sublevación. Las acusaciones que se le hacen son gravísimas. Se llega a decir
que todos aquellos desaparecidos, ese eufemismo tan desagradable, ¿verdad?, de Briones, lo fueron por su culpa, por las doctrinas que les inculcaba este hombre, que tenía una gran influencia, no ya solo en toda la provincia de Logroño, sino con esferas mucho más elevadas. Hemos visto una foto en Madrid, probablemente está muy bien relacionado. Su pertenencia a la masonería también podría ir un poco dirigida por ahí. Pues ante la gravedad de las acusaciones, intenta defenderse con todas las armas a su alcance, claro. Busca avales, busca declaraciones de derechistas, de gente afecta al movimiento, que digan que tampoco era tan mala gente. Consigue un aval del propio alcalde de Haro, Teodoro Tejada, lo firma el 16 de enero de 1939. Certifico que, según resulta de los datos sobrantes en las oficinas de secretaría de este ayuntamiento y en el archivo de la cárcel provisional habilitada en esta ciudad, el vecino de Briones, don José María Villate Ruiz, ha estado detenido en dicha prisión en concepto de gubernativo y utilizado en obras municipales. Bueno, eso es una prueba más de que los presos estuvieron sometidos a trabajos forzados, una prueba más si hiciera falta, vaya, habiendo demostrado en las mismas un buen comportamiento. Finalmente, Villate, sometido a un consejo de guerra, el fiscal efectivamente pide para él la pena de muerte, aunque finalmente, solo, entre comillas, es condenado a 16 años de prisión. Todo su periplo carcelario nos lo explica él mismo en este documento firmado también en Alfaro, donde igualmente se encontraba redimiendo pena por trabajo en el mes de enero de 1940. Mirad, que me haya detenido desde el 19 de julio de 1936 en las prisiones que cito, con las conducciones siguientes. De la prisión provincial de Logroño a la provincial de Pamplona, el 23 de julio de 1936. Fueron algo más de una veintena los detenidos en cárceles logroñesas que fueron trasladados en esta fecha a la cárcel de Pamplona. Entre ellos, por ejemplo, el alcalde Basilio Gurrea, que no tuvo la suerte, entre comillas, de Villate, porque Gurrea fue devuelto rápidamente a Logroño y también asesinado. El 4 de enero de 1937, a la prisión habilitada Escuela Industrial de Logroño. El 30 de marzo del mismo año, a la prisión habilitada Cine Betty High. El 1 de abril del mismo, a la prisión habilitada Cine Avenida. El 21 de agosto del mismo, a la prisión provisional de Haro de esta provincia. El 23 de noviembre de 1938, a la prisión Cine Betty High. Vemos que estuvo en Haro hasta finales de noviembre de 1938. Probablemente fue uno de los últimos hombres en abandonar las celdas, las aulas convertidas en celdas de las viejas escuelas. El 7 de julio de 1939, nuevamente a la provincial de Logroño. El día 8 de enero de 1940, a esta prisión de Alfaro, sin que haya disfrutado de un solo día de libertad. Terrible. Estamos viendo a Gregorio García Viguera, afiliado a Izquierda Republicana, masón, como decía, nacido en Nalda, Isla Llana, y contratista de obras. Su padre y su hermano también se dedicaban al mismo negocio. Era un hombre, digamos, perteneciente a la burguesía, bien situado, y que fallece, como decía, el 20 de abril de 1938. Al producirse la sublevación militar, escapa de Logroño y se refugia en su pueblo, en Nalda, Isla Llana. Es detenido y llevado a las cárceles de la capital hasta que, como decíamos, en el mes de agosto de 1937 es llevado a la prisión habilitada de las viejas escuelas. Enferma, como hemos visto en el caso anterior de Vicente Ereña, estando
estando allí, pero ya en el mes de abril. En aquel momento ya no se trasladaba a los presos a los hospitales de Logroño. Sin embargo, de algún modo, probablemente debido a sus influencias, pues él sí consigue ser ingresado, aunque fallece a los pocos días, como decía, exactamente el 20 de abril de 1938. Este es el certificado de defunción de Julián León Sáenz. Vemos domiciliado en la cárcel provisional y falleció en dicho establecimiento. Probablemente Julián sí que falleció en esa enfermería que se habilitó un poco de cualquier manera en la prisión de las viejas escuelas. Era natural de Ajamil, aunque en los años 20 se traslada a Laguna de Cameros, haciéndose cargo del rebaño vecinal. Era padre de familia numerosísima, 10 hijos le vivieron al menos, algo extraordinario. Y está en prisión no porque sea ningún peligro para la sociedad que buscaban, que imponían los golpistas, sino porque es hijo de desertor, porque su hijo desertó en el frente norte, pues al norte precisamente de la provincia de Burgos. Fallece el 24 de mayo de 1938. La historia de Ramón Pérez Gómez es aún más sórdida, si cabe. A Ramón Pérez Gómez, aunque ningún documento lo dice explícitamente, se le aplicó la ley de fugas. Él también era natural de Nalda, Isla Llana, aunque era vecino, al igual que hemos visto antes con García Viguera, de Logroño. Se le acusa de estar implicado en los incendios que se produjeron en la capital durante el mes de marzo de 1936. Huye también hacia Isla Llana, donde es detenido, y pues pasa al circuito carcelario de la capital hasta que, efectivamente, en el mes de agosto de 1937, pues se le traslada a las viejas escuelas. Pocos días después, exactamente el 1 de septiembre de aquel año 37, pues tiene lugar el suceso que va a acabar con su vida. Ramón es elegido con otros 5 o 6 prisioneros para decentar lo que era el Instituto de Segunda Enseñanza, el llamado Instituto Cosío durante la República. Probablemente querían prepararlo para alojar a otras tropas italianas que iban a acantonarse en la ciudad. La cuestión es que mientras esperan las llaves, pues Ramón Pérez se acerca a la cercana Casa de Misericordia, donde estaba preparando la comida para los presos la ayudante de cocina. Allí entablan una conversación sobre si Santander había sido tomado por los franquistas o no. Bueno, lo cierto es que sí había sido tomado, lo fue el día 26 de agosto. La cuestión es que aquella conversación deriva en discusión, en fuertes gritos, y la ayudante de cocina pues acusa a Ramón Pérez de insultar gravemente a Franco. Inmediatamente Ramón Pérez es aislado, es llevado a la cárcel de los Agustinos a la espera de ser trasladado a Logroño para ser sometido a un juicio militar. Nos lo dice un poquito este documento. Según interesa en su respetable escrito del 9 de corriente, en el día de hoy ha salido conducido para esa ciudad el recluso Ramón Pérez Gómez, contra quien se sigue procedimiento sumarísimo por injurias graves a nuestro glorioso generalísimo, excelentísimo señor don Francisco Franco Bamonde. Tengo el honor de participar a usted para su debido conocimiento y efectos. Haro, 13 de septiembre de 1937, firma el capitán de la Guardia Civil de Haro, Carlos Aranda Marco, y dirigido al juez instructor de Logroño. Lo cierto es que Ramón Pérez nunca va a llegar a Logroño. En el traslado hacia la capital, a la altura de Fuenmayor, según declara la pareja de la Guardia Civil que le conducía, pareja de la Guardia Civil de Haro que le conducía a la capital, trata de huir aprovechando una cuesta, y al no responder a sus gritos de alto, pues disparan sobre él, produciéndole la muerte. Aquí nos lo cuentan un poquito con más detalle. Tengo el honor de remitir, en este caso, quien informa es el comandante del puesto
de la Guardia Civil de Fuenmayor, al mismo juez militar. Tengo el honor de remitir a la respetable autoridad de vuestra señoría los documentos anotados al margen relativos a la fuga y muerte del detenido a su disposición Ramón Pérez Gómez, al ser conducido por una pareja del instituto a esa capital. Fuenmayor, 14 de septiembre de 1937. Y ya este último documento donde pues nos lo dicen todavía con mayor claridad. Es la portada del atestado que se abre. Primera compañía, puesto de Fuenmayor, atestado, instruido con motivo de la fuga y muerte del preso Ramón Pérez Gómez en el kilómetro 15 de la carretera de Logroño a Cabañas de Virtus, término municipal de Fuenmayor, cuando era conducido por una pareja del instituto sobre las 17 horas del día 13 del mes de septiembre del año 1937, segundo año triunfal. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestra atención. Y si queréis comentar algo, pues ahora abrimos un espacio.